Ya estoy de vuelta con polarización de corriente directa del BJT. Voy a ver polarización fija, es el primer circuito que vamos a ver. Ahí podemos ver un circuito con el transistor. Podemos ver que tenemos conectados el transistor, un transistor NPN, un transistor NPN, lo podemos ver aquí, es NPN. Recuerden, el NPN tiene la flechita hacia afuera, con eso nos podemos dar cuenta que es NPN. Si tuviera la flechita hacia adentro es PNP, con eso nos podemos siempre saber si es NPN o PNP. Al principio algunos batallamos para saber cuál es uno y cuál es otro, pero ya con el tiempo nos acostumbramos. Conforme vayan viendo los videos, haciendo ejemplos, se darán cuenta cómo se llama uno el otro y se vuelve ya después común entenderlo. Este circuito se llama polarización fija. Como ustedes pueden ver, tiene una resistencia en el colector y tiene una resistencia en la base. Además, tiene conectado aquí un capacitor aquí en la entrada y un capacitor aquí en la salida del colector. Y pues vamos a ver cómo se hace el análisis. Recuerden que este es un análisis, voy a ponerlo acá arriba para que se entienda. Este es un análisis de corriente directa. Por lo tanto, todo lo que tenga capacitores, lo vamos a reemplazar por un circuito abierto. Lo puse aquí el circuito simple y sencillamente para los que son nuevos en esta área, pues van a ver ese circuito, van a decir, bueno, y tiene aquí una fuente de alterna, tiene una fuente de alterna aquí, tiene un capacitor, tiene la resistencia, pues ¿cómo voy a analizar esto si tiene muchas cosas? Bueno, la forma en la que lo vamos a analizar es simple, como es de corriente directa. Cuando estamos en corriente directa, los capacitores son un circuito abierto para la corriente directa. Solamente se comportan como cortocircuito o como una reactancia capacitiva cuando tienen corriente alterna, pero para los fines de análisis de corriente directa, todos los capacitores se van a reemplazar por un circuito abierto. Si fueran inductores, se tenía que reemplazar por un cortocircuito. Entonces, en los análisis de corriente directa, los capacitores como tales no tienen una función, y los inductores tampoco. Entonces, este circuito pues, se va a transformar en un circuito sin esta parte de aquí y sin esta parte de aquí. Entonces, siempre ahí hay que poner atención porque cuando estoy en la escuela, este tipo de problemas son trucos, digámoslo así, para ver si ustedes como estudiantes o la gente que lo esté estudiando, el que sea estudiante, entiende el comportamiento de análisis que está haciendo. Entonces los ponen ahí, el que no sabe, pues lo va a tomar en cuenta, pero realmente, como es un análisis de corriente directa, capacitores se consideran circuito abierto, o sea, es que se quitan, y si quito esto de aquí, pues esto ya no tiene nada que ver con el circuito, y esto ya no tiene nada que ver con el circuito, y me queda de esa forma. Si queremos amplificar, simplificar el entendimiento del análisis, bueno, yo lo que hago es preparar este circuito de la siguiente manera. Lo que voy a hacer es poner la fuente, como es la misma fuente, para los dos, y para que no me cause ruido aquí, lo que estoy haciendo, pues lo que hago es sustituirlos por los símbolos de la fuente separadas. Al cabo que es la misma fuente, VCC, aquí pongo el transistor, y esta parte de aquí, la del diodo también la cambio por su equivalente de voltaje colector emisor, digo, perdón, voltaje base emisor, y con la polaridad que tiene la flechita, más o menos, y luego pongo aquí la resistencia de la base, que es la que está aquí, y también pongo aquí la fuente, que la puedo representar igual, sabemos que es la misma fuente, la puedo poner así, y de esta forma, pues yo creo que se ve más claro el, el circuito que estoy haciendo. ¿Cómo lo voy a analizar? Estos circuitos se analizan con dos mallas. La malla de entrada, que es esta parte de aquí, a esta parte de aquí, le voy a llamar la malla de entrada. Malla de entrada. Y a esta parte de acá, tenemos aquí, le vamos a llamar la malla
de salida. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con esta forma es como yo voy a analizar el circuito. Entonces, así, de esa forma, lo parto en dos y ya lo puedo analizar como un circuito independiente. Vamos a ver, por ejemplo, el análisis para la malla de entrada. Eso lo voy a escribir aquí. Malla de entrada. Malla de entrada. Lo voy a poner, aquí tenemos BCC, tenemos RB, luego tenemos aquí la fuente, que es el voltaje base emisor, y luego tenemos aquí tierra, aquí también. Entonces voy a analizar este circuito y aquí obviamente fluye una corriente. La corriente que fluye aquí es la corriente de la base. ¿Por qué la corriente de la base? ¿Por qué le llamamos la corriente de base? Porque es la que viene por aquí. Aquí viene la corriente de la base, pasa por aquí y sale para acá. ¿Ok? Entonces, si yo quiero analizar este circuito, pues lo voy a analizar mediante circuitos eléctricos y tenemos las leyes de Kirchhoff o de Kirchhoff, dependiendo cómo se lo hayan aprendido, cualquiera que le quieran llamar es igual. Y vamos a analizar este circuito. ¿Cómo lo hago yo? Yo siempre parto, de forma personal, parto de cero, es igual, para no confundirme. Cero es igual y empiezo aquí a seguir el orden de la flecha. Entonces, si voy por una fuente y veo una fuente y voy a entrar por esta fuente, la fuente le pongo el signo que tenga aquí. Si aquí este es el signo negativo, pues le pongo menos BCC. Y después, cuando paso por una resistencia, para mí siempre es una elevación, entonces la voy a considerar como positiva, RB por IB. Y luego nos encontramos aquí una fuente, pero entro por la parte positiva de esa fuente, que es más voltaje base emisor, y llego a cero y ya se acabó. Entonces, de esa forma, si lo hacen así como lo hago yo, siempre vamos a considerar cero es igual a las fuentes. Voy a poner el signo que me encuentre siguiendo la dirección de la flecha por donde entro, y las resistencias siempre van a ser positivas, siempre va a ser una elevación. Pero eso va a depender de cómo ustedes hagan su análisis. Si ustedes lo saben hacer diferente, no importa. La cuestión es que sepan hacer el análisis de circuitos. Cómo lo hagan, mientras se haga bien, no importa. Cada uno de nosotros lo entiende diferente y lo hacemos diferente. A mí se me facilita así. Para mí es fácil hacerlo así. Para alguien puede ser más complicado. Entonces, eso ya no depende de que el circuito vaya a salir bien o mal. Con cualquier método, como ustedes lo conozcan, lo pueden hacer. Muy bien. Hacemos ese análisis y si yo quiero saber, lo que me interesa conocer aquí es la corriente de la base. Pues la corriente de la base, pues tengo que despejar primero BCC y BBE. Como aquí BCC está, bueno, voy a hacerlo por partes. Quiero quedarme con RB y con IB. Yo lo pongo ahí. Como BCC está sumando, pasa del otro, perdón, está restando, pasa del otro lado sumando, BCC. Y como BBE está sumando, pasa del otro lado restando, base emisor. Lo estoy haciendo así porque me he dado cuenta que hay gente que no sabe despejar todavía, lamentablemente. Entonces, el que ya sabe, pues ya se puede ir directamente a saber que IB es igual a BCC menos BBE. Y como RB está multiplicando, pasa dividiendo del otro lado. Y de esa forma encuentro IB. Entonces, con la malla de entrada, encuentro IB. Ahora, para este circuito en particular, con esta configuración, así como está, si usa este análisis, si hubiera otros elementos, por ejemplo, alguna resistencia aquí u otra resistencia puesto acá, todo lo tenemos que tomar en cuenta. Entonces, siempre vamos a analizar todo lo que hay en la malla de entrada. Acuérdense, tenemos que ver cómo está configurada. No es una receta de cocina que siempre lo voy a hacer igual. Sí voy a hacer el análisis igual, pero los elementos no van a ser los mismos, pueden variar. Entonces, necesito ver eso cuando lo esté haciendo para que no me vaya a equivocar y crean que siempre es así o siempre va a quedar la fórmula así. La fórmula puede ser diferente dependiendo de los elementos que haya. Muy bien, esa es la malla de entrada. Ahora voy a hacer la malla de salida. La malla de salida. La malla de salida es esta que está aquí. Aquí recuerden que les dije que en este punto que es el colector y en este punto que es el emisor, tengo un voltaje que se llama voltaje colector-emisor, y esta es la parte positiva y esta es la parte negativa para este transistor en esta configuración. Entonces,
Si yo quiero encontrar la corriente del colector, al igual que la corriente de la base, va a fluir como tengamos la flecha. Si la flecha corre hacia acá, forzosamente IB tendría que correr para acá. Si la flecha viene hacia abajo, forzosamente IC, para que pueda hacer esto, mi IC tiene que pasar así, para que pueda hacer en la misma dirección que la flecha. Entonces IC tiene que ir en esta dirección. IC tiene que ir en esta dirección. Aquí viene IC. Si le damos vuelta, pues aquí está, este es IC. De esa forma, podemos ver cómo va IC. IC viene de la fuente, sale aquí. Entonces, si lo analizamos, esta malla de salida decimos 0 es igual. Voy a dibujarlo aquí nomás porque no quiero que se vaya a confundir. Aquí tenemos voltaje colector emisor. Aquí tenemos RC y aquí tenemos el voltaje colector emisor, que es esta que está aquí. Aquí está el más y aquí está el menos, aquí está el más y aquí está el menos y aquí estamos buscando IC. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces tenemos 0 es igual. Aquí si vamos por aquí siguiendo la flechita, menos BCE. Y luego nos encontramos una resistencia, siempre es más RC por la corriente, por IC. Y luego llegamos aquí a otra fuente que es más, perdón, aquí no es BCE, aquí es BCC. Más BCE. ¿Ok? Entonces tenemos menos BCC más IC por RC, que es este que está aquí, más BCE porque está por el más. Aquí en la malla de salida me interesa encontrar BCE. BCE es igual, como BCC está restando, pasa del otro lado sumando, y como RC por IC está sumando, pasa del otro lado restando. Entonces, de esta forma encuentro BCE, pero me dirán, bueno, ¿y por qué no encuentro IC? Porque acuérdense que IC es igual a beta veces IB. Beta siempre me lo dan, IB ya lo tengo aquí, entonces pues aquí ya tengo IC. Entonces no necesito calcular IC en la salida porque IC depende, es dependiente de la corriente de entrada. Eso es muy importante saber el transistor. IC no es autónoma, IC no depende de la configuración, IC no depende de la carga, IC no depende de esta. IC no depende de RC, no depende de la resistencia de carga. IC no depende de lo que tenga conectado el circuito aquí, en la salida, porque a veces la gente, eso es con lo que se confunde. La corriente del colector no depende de lo que tenga conectado. La corriente del colector depende de la corriente de la base. La corriente de la base es realmente quien define cuánta corriente en el colector voy a tener. Por eso es importante calcular la corriente de la base para poder calcular la corriente del colector y no tomarla en consideración o creyendo que la vamos a calcular con este circuito que tengamos. Alguien dirá, bueno, pero sí podemos conocer la corriente del colector cuando tengamos ya el transistor funcionando. Pues sí, conocemos el voltaje colector emisor, conocemos el voltaje de alimentación, conocemos la resistencia, pues podemos encontrar también la corriente del colector de esa forma, pero en los problemas, normalmente IC no es lo que vamos a encontrar el voltaje colector emisor y vamos a encontrar la corriente de la base. Muy bien, de esa forma tengo la malla de entrada, tengo la malla de salida y ya pude calcular mi circuito de polarización fija. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a ponerle valores para encontrar los valores de los voltajes y las corrientes para saber cómo está polarizado el transistor. Ok, entonces nos piden para este circuito, que aquí ya le dimos valores RB 240 kilo ohms, RC 2.2 kilo ohms, beta vale 50. Me piden que para este circuito yo encuentre los valores de IBQ e ICQ. ¿Por qué se llaman Q? Porque es el punto de operación. El punto de operación es en corriente directa, entonces normalmente encontramos el punto de operación como Q. Y recuerden que Q es igual al punto de operación. Operación. Y Q significa, déjenme ver para escribírselo bien. Entonces Q es el punto de operación, Q significa coeficiente
Y quiescente significa estable o que no cambia. Ese es el punto de operación. Ese es el punto Q. Entonces nos piden encontrar IBQ e ICQ, BCQ, BB y VC y BBC. Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Cómo encontramos IBQ? Pues bueno, IBQ ya lo habíamos hecho. Entonces tenemos que IB, ya habíamos dicho que IB era igual a BCC de la malla de entrada. BCC, acuérdense que los capacitores no cuentan, aunque estén ahí, nada más están puestos para confundirnos. Tenemos que IB, que es la corriente que hay por aquí, es BCC menos el voltaje base emisor entre la corriente de la base. Esto me daría que BCC, a ver si Igor me puede ayudar a hacer cálculos matemáticos. Tenemos que BCC, ya que no le puse aquí, BCC es de 12 volts. Entonces tenemos que BCC son 12 volts menos BBE. BBE lo podemos juntar como BBE o como BBQ también, que son 0.7 volts, entre RB, que vale 240 kilo ohms. Y esto me da de 240,000. Sí. 4.7 por 10 a la menos 5. 4.7 por 10 a la menos 5 amperes. ¿Sí? ¿Cuántos en microamperes? Ahí pon que donde dice ENG en tu calculadora. ENG. ¿Qué te puso? Ya piqué varias veces. 12 menos 0.7 entre 240,000. Si presiono NG, ahora dice por 10 a la menos 6. Eso es lo que quiero ver. ¿Cuánto es? 47.08 por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6, o lo que serían microamperes. ¿Sí? O sea, recuerden, los que ya saben usar las calculadoras en ingeniería, pues la calculadora tiene NG y nos va a poner el valor de NG ya en notación estándar, que son 47 microamperes. Ahora, ya tenemos IBQ. Si queremos calcular ICQ, pues ICQ es beta veces IBQ, sería el A, vamos a hacer el B. ICQ es beta veces IBQ, bueno, beta vale 50, e IBQ son 37.08 microamperes, y esto me daría igual. ¿Verdad? Igor, ¿me puedes ayudar? Lo que salió lo multiplicas por 50, por favor. ¿El 10 a la menos 6? Ese está por 50. Por 50. 2.35 por 10 a la menos 3. 2.35 miliamperes, que son por 10 a la menos 3. Ahora, me piden calcular BSQ. Ese es el A, pero ahora sigue el B. Para calcular BSQ, pues ya lo tengo, que BSQ es igual, es esta malla que está aquí, es BCC menos RC por IC. Esto es BCC, que vale 12, menos RC, que vale 2.2 kilo ohms, que lo multiplico por 2.35 miliamperes, y esto me da igual a 10 menos. Está como 5, como 7. O sea, menos 2. Menos 2.200 por 11.80. No. Multiplica 2.2 por 2.35. 2.2. Ajá, por 2.35. 5.17. Menos 12. 6.83. 6.83 volts. Kilos por miliamperes se eliminan. Entonces 2.2 por 2.35. Multiplica 2200 para que lo veas que es lo mismo. 1200. Ajá, por
punto 00235. Quiere decir que el otro lo hiciste mal. Entonces 12 menos esto que digo aquí, 5 puntos y algo me da, o 6 puntos y algo me da 5 puntos y algo me da 6.83 volts. Ok. Este es el voltaje colector emisor. Ahora me están pidiendo el voltaje de la base y el voltaje del colector. Me están pidiendo específicamente el voltaje de la base, el voltaje que hay de aquí a tierra. Este es el voltaje de la base. Y el voltaje del colector es el voltaje que hay de aquí a tierra. Este es el voltaje del colector. Si ustedes se fijan, dirán, bueno, ¿cómo calculo el voltaje de la base aquí? Pero utilizando la notación doble que tenemos aquí, dice que el voltaje base emisor, siempre en esta notación, como es una diferencia potencial, es el voltaje que tengo en el primero menos el voltaje que tengo en el segundo. Entonces, BBE forzosamente es el voltaje de la base menos el voltaje del emisor. De esa forma, obtengo el voltaje del base emisor. Siempre en esta notación, cuando escribimos así, el primero es el positivo y el segundo es el negativo y se escribe de esta forma. Entonces, aquí ya tengo el voltaje de la base y tengo el voltaje del emisor. Entonces tengo que el voltaje base emisor, esto es igual a 0.7. Entonces el voltaje de la base, de aquí, voy a sacar que el voltaje de la base es igual a 0.7. Como este está restando, pasa del otro lado sumando, más el voltaje del emisor. Pero el emisor está conectado a tierra. Entonces, si está conectado a tierra, entonces este es 0. Esto es igual a 0.7 volts. Y de esa forma sabemos que el voltaje de la base son 0.7 volts. Si aplicamos esto mismo, a ver Igor, si aplicamos esto mismo para el voltaje del colector, ¿cómo obtengo el voltaje del colector? Va a ser, sí, VSE No, VSE es igual a VS menos V. menos VE. ¿Ok? Y esto es igual a lo que valga el voltaje del colector emisor. Y el voltaje del colector emisor vale 6.83. Entonces de aquí voy a obtener que el voltaje colector es igual a 6.83 menos el voltaje del emisor, perdón, más el voltaje del emisor. Y al igual que en el caso anterior, el emisor está conectado a tierra, por lo tanto el voltaje vale 0. Y esto es igual a 6.83 volts. Y de esta forma ya encontré el voltaje de la base, perdón, el voltaje de la base y el voltaje del colector. Y por último, me piden el voltaje VBC. BBC. Me piden el voltaje BC. Aquí el voltaje BC tiene que ser forzosamente el voltaje de la base menos el voltaje del colector. ¿Cuánto vale el voltaje de la base? 0.7 volts. Menos el voltaje del colector que vale 6.83 volts. ¿Cuánto me da esto? Menos 6.3. Menos 6.13 volts. ¿Ok? Y de esa forma ya obtuvimos el voltaje colector emisor, y lo cual es correcto porque recuerden que esta región se tiene que polarizar, la región base emisor se tiene que polarizar directamente, y la región colector base o base colector se debe polarizar inversamente, y ahí tenemos menos 6.13 volts. Y de esa forma ya encontramos el resultado del problema. Entonces, esta polarización así se hace. Vamos a hacer otros ejemplos con otras polarizaciones para que vayamos entendiendo cómo analizar los circuitos con el transistor en corriente directa para encontrar el punto de operación. Los veo en el siguiente video.